Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía de este su culto, viernes de adoración y de milagros, tiempos pues de no vernos. Y ya ahora pues volvemos a la normalidad a través de lo virtual, a través de poder compartir esto en redes sociales. Así que por favor le pedimos que comparta esto. Usted previo a esto tuvo un momento de adoración, un momento donde pudo cantar, donde pudo adorar el nombre del Señor. Y esa es la idea, mi amado hermano, que nosotros podamos adorar el nombre del Señor y asimismo también clamar por nuestras peticiones y clamar por nuestros milagros. Esta semana, mi amado hermano, vamos a ver en el libro de Lucas cómo cocinar un milagro, cómo poder nosotros hacer que un milagro se cumpla, cómo nosotros podemos hacer que un milagro, mi amado hermano, aparezca en nuestras vidas. Y para ello nos vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 40. Ahí probablemente en pantalla aparezca el versículo bíblico que vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Mi amado hermano, Dios añada bendición a su palabra. Esta semana, mi amado hermano, que pasaba, degustábamos uno de los platos atípicos de nuestro país. Creo que todo salvadoreño lo ha probado en algún otro momento, y es el plato de la iguana. No sé si alguna vez usted ha comido ese plato delicioso. Nosotros lo estábamos comiendo, ¿verdad? El lío fue, mi amado hermano, quien preparaba las iguanas. Anteriormente, mi abuela, pues que se crió en el campo, ¿verdad? Que tenía en sus espaldas años de cultura salvadoreña. Ella cocinaba estos platillos. Ahora en día es bien difícil encontrar, mi amado hermano, quien pueda preparar estas cosas. Y si usted se pone a pensar, vamos a una generación en donde probablemente no podamos comer atol de lote, en donde probablemente sea bien difícil encontrar unas buenas riguas, en donde probablemente se acabaron las tortillas redondas, sino que ahora las vamos a comer cuadradas, triangulares o sin forma, ¿verdad? Porque vamos a una generación que probablemente ha perdido esa cultura, que ha perdido esa costumbre. Ya no van a haber tías probablemente que puedan preparar estos platillos, o ya no van a haber abuelas o mamás que puedan preparar estos platillos. Ahora, ¿quién podrá salvarnos? Es la pregunta, ¿verdad? Como dijo aquel, porque no vamos a encontrar quien pueda preparar estos platillos tan deliciosos que son parte de nuestra autonomía, que son parte de nuestra identidad como salvadoreños. Algo muy similar sucede en nuestra vida espiritual, mi amado hermano, cuando nosotros escuchamos que otras personas tienen milagros, cuando nosotros escuchamos que Dios ha hecho cosas maravillosas en la vida de otros, y nosotros escuchamos a personas que testifican, nosotros escuchamos a personas que dan testimonio de que Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida, y la pregunta que surge es: ¿por qué yo no? Y él sí, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él puede obtener esos beneficios? ¿Por qué él puede obtener esos milagros? Yo tengo 10 años, yo tengo 15 años de estar clamando, yo tengo 40 años de seguir pidiendo por mi milagro, y mi milagro no se cumple, mi milagro no procede, mi milagro no aparece. Entonces la pregunta es: ¿cómo cocinar nosotros un milagro? ¿Cómo cocinar un milagro? Cuando yo estuve en mi negocio de café, tenía a la hermana Reina que me ayudaba a preparar los alimentos para poderlos yo vender, pero de repente vi que salía muy caro. Entonces dije yo: probablemente me ahorre unas 2, 3 horas, ¿verdad? En vez de comprarle los alimentos a ella, pues los hago yo. Y entonces, mi amado hermano, tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a tomar en cuenta las recetas de la hermana Reina, aunque nunca me las dio bien, hermano. La hermana Reina siempre las escondía muy bien, porque ella tenía un truco, un secreto, el elemento sorpresa, el elemento idóneo para poder cocinar, que nunca se nos fue revelado. Pero aprendí a cocinar, mi amado hermano, y aprendí a vender los platillos que yo podía preparar, ¿verdad? Entonces tuve que aprender a cocinar, porque si otro puede cocinar, nosotros tenemos que entender que nosotros también podemos cocinar. Y si otro pudo obtener su milagro, nosotros tenemos que entender que también podemos obtener nuestro milagro, también podemos cocinar nuestro propio milagro. Ahora bien,
Para nosotros poder cocinar nuestro milagro, mi amado hermano, para nosotros poder tener y obtener nuestro milagro, es necesario que conozcamos como primer punto la receta de nuestro Creador, la receta de la persona la cual queremos aprender a cocinar. Es importante, mi amado hermano, que nosotros conozcamos la receta que va a conllevarnos a crear ese platillo o que va a llevarnos a nosotros a preparar ese deleite para chuparnos los dedos. No podemos hacer nuestra propia receta. No finjamos, mi amado hermano, no asumamos que nosotros lo sabemos todo. Si nosotros queremos cocinar algo bien hecho, vamos a tener que conocer la receta, vamos a tener que aprender a leer de vez en cuando y a seguir instrucciones de parte del cocinero o de parte del chef. No podemos nosotros inventar, no podemos nosotros lanzarnos y decir, bueno, le vamos a poner esto en vez de aquello, le vamos a poner esto, esto y esto y esto. Tenemos que seguir la receta al pie de la letra si nosotros queremos hacer algo muy bonito y hacer algo muy rico. Jamás vamos a aprender a hacer pupusas redondas si nosotros no vemos a la señora que hace las pupusas redondas y si no le preguntamos a la señora cómo hace las pupusas redondas. Nunca nosotros vamos a poder cocinar un milagro, mi amado hermano, si nosotros no nos damos la tarea de conocer al que hace los milagros. No nos damos la tarea de conocer al que cocinó los milagros por primera vez. Y ese, mi amado hermano, es nuestro Señor. Ese es nuestro amado hermano, mi amado hermano, es nuestro Señor Jesús. Y nosotros tenemos que darnos la tarea de poderlo conocer a Él, de poder conocer cuál es su voluntad, mi amado hermano, cuál es la voluntad que Él tiene para nuestra vida. Conocer la receta significa conocer la voluntad del creador de la receta. Si nosotros no conocemos el sentir, si nosotros no conocemos qué es lo que quiere, si nosotros no conocemos, mi amado hermano, qué sintió Él, la magia que Él sentía, el beneficio, el placer que Él sentía al cocinar, nosotros no vamos a poder obtener nuestro milagro. No vamos a poder aunque querramos. Uno de los principios básicos de la hermenéutica en la literatura es poder aprender a sentir o a detectar el sentir o la voluntad del autor en ese momento. Por ejemplo, si usted quiere leer una ley, usted tiene como ley, valga la redundancia, tiene que aprender a sentir lo mismo que sintió el autor de la ley. Cuando nosotros vamos a hacer nuestra receta, tenemos que conocer el sentir del autor de la receta. En este caso, la receta es la palabra de Dios en nuestra vida. Porque nosotros vamos a conocer a Dios, mi amado hermano. Nosotros vamos a conocer al Señor conociendo este libro. Nosotros vamos a conocer la receta leyendo este libro. De día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Vámonos a Mateo, si gusta puede buscar Mateo capítulo 7, versículo 24, ahí en su Biblia desde su casita. Puede buscar en Mateo 7, 24 y vea lo que dice Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Apocalipsis 3:20 también dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entonces yo entraré. El Señor, mi amado hermano, está dispuesto a concedernos nuestro milagro. El Señor está dispuesto a podernos cumplir nuestro milagro, a podernos ayudar a salir adelante con la necesidad que nosotros tenemos, pero siempre y cuando ese milagro esté alineado a la perfecta voluntad del Señor. Si nuestro milagro no está alineado a la voluntad del Señor, mi amado hermano, ese milagro jamás va a llegar. Y puede tomar 50, 60, 80 años y ese milagro usted jamás lo va a ver. Porque la voluntad de Dios es perfecta y nuestros deseos y nuestros anhelos son imperfectos. Y Dios, mi amado hermano, tiene un celo enorme para con su iglesia, tiene un celo enorme para con su pueblo. Por ende, no va a permitir que las imperfecciones de nuestros deseos corrompan nuestra alma o corrompan nuestro ser. Mi amado hermano, si no, vamos a estar como lo decía el pastor el domingo, como aquel hermano que le solicitaba todas las mañanas al pastor que oraran por él, que su milagro era protección porque salía de mañana, y cuando el pastor indaga un poquito más se da cuenta que el hombre su trabajo era asaltar en las mañanas, incumpliendo la ley, porque la ley dice no robarás. Entonces estaba en desacuerdo ese milagro ¿con qué? Con la divina voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo yo voy a conocer la voluntad del Creador? Leyendo paso a paso, meditando día y noche en su palabra, meditando día y noche en la Biblia, porque este es el libro que ha dejado Él para conocerlo.
Este es el libro que ha dejado Él, mi amado hermano, para que nosotros indaguemos más sobre Él, para que nosotros conozcamos su personalidad, para que nosotros conozcamos cómo Él actúa, cómo Él toma decisiones. Si usted lee la palabra, se va a poder dar cuenta, mi amado hermano, que el sentir del Señor Jesús, su actuar, su característica, su temperamento, su carácter, está aquí reflejado en este libro. Y entre más nosotros profundizamos a conocerlo, entre más nosotros nos empapamos de la letra, nosotros vamos a poder entender que Jesús así de esa manera quiere actuar y debe de actuar. Conocemos su voluntad, conocemos su anhelo, conocemos su deseo y nos alineamos. ¿Por qué cree, mi amado hermano, que existen las grandes amistades? Porque se conocen. El Señor Jesús mismo dijo, ya no los llamaré a ustedes siervos, porque ustedes no son sus siervos. El siervo no conoce lo que hace su Señor. Los llamaré amigos. Los llamaré amigos. Nosotros somos amigos de Jesús. Y nuestra relación se va a fortificar, nuestra relación se va a volver sólida cuando nosotros lo conozcamos. Conocerse, mi amado hermano, es amarse. Tome tiempo de literatura, tome tiempo de lectura para con Dios, aparte de las 24 horas del día, aparte una, mi amado hermano, para poder conocer al Creador, para poder conocer la voluntad que Él tiene, para poder conocer cuál es el anhelo, cuál es el deseo, porque si usted no lo hace, su milagro nunca va a llegar. Su milagro van a pasar años, mi amado hermano, y usted nunca va a ver su milagro. Y lo peor, Dios nunca le va a conceder respuesta. Dios va a guardar silencio todo el tiempo y no probablemente porque Él no quiera hablar, no probablemente porque Él quiera quedarse callado y no responderle, es porque usted no está preparado para escucharle, porque no le conoce. Por esa misma razón. Recordemos, mi amado hermano, allá en el Antiguo Testamento, cuando teníamos a Elí, el sacerdote, junto con Samuel, el pequeñín que vivía ahí en el templo, que su mamá había dejado ahí en ofrenda para Dios, por su milagro que le había concedido. Si usted se recuerda, Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y entonces le pidió al Señor, le suplicó a Dios. Incluso Elí llegó a pensar que ella estaba borracha, porque llegó a pedir en secreto, llegó a pedir en privado. Y luego, años después, tenemos a Samuelito sirviendo ahí en la casa de Dios. Cuando Samuelito fue llamado, dice la palabra que de repente él escuchó una voz del cielo que decía Samuel. Y Samuelito corrió inmediatamente donde Elí y le dijo, ¿se me ha hablado usted, Señor? Y le dijo, no, hijo, yo no te he hablado, anda a dormirte. Y dice que pues Samuel se vuelve a su cama y vuelve a escuchar la palabra de Dios que le dice, Samuel. Versículos antes nos había dicho la palabra del Señor que Dios había guardado silencio, que en ese tiempo la palabra de Dios no había, que en ese tiempo las visiones habían bajado. Pero Samuelito escuchó la voz de Dios. Samuel escuchó la voz de Dios. Y la escuchó, ¿por qué? Porque estaba conectado, mi amado hermano, porque quería conocerle. La segunda vez que le llama, se va otra vez donde Elí, y Elí le dice, porque Elí cayó al 20, y le dice, no. A lo que vas a hacer es volver, te vas a acostar. Y si volvés a escuchar la voz, le vas a decir, heme aquí, Señor, porque Dios te está hablando. Elí lo comprendía, pero Elí no lo escuchaba. Elí estaba lejos de Dios. Claro, conocemos la historia, sus hijos habían pecado, ellos estaban en pecado, el sacerdote estaba en pecado y por ende estaba vacío de Dios. Estaba vacío de Dios, pero aún así sabía cómo llegar, sabía cuál era la voz, sabía reconocer a Dios. Mi amado hermano, no permitamos que sean otros los que escuchen la voz de Dios. No nos convertamos en Elís. Seamos Samuel, que podamos escuchar la voz, que podamos conocerle siempre, que podamos nosotros tener el privilegio y el placer de poder conocer a nuestro Señor por medio de su palabra. Aquí nosotros vamos a encontrar todas las respuestas. Aquí nosotros es donde nosotros vamos a tener la paz que necesitamos para poder esperar ese milagro en Cristo. Entonces necesitamos conocer la receta, tomarnos tiempo para conocer la receta. Número 2, usted no puede empezar a cocinar su milagro si no tiene todos los ingredientes que la receta le está pidiendo, mi amado hermano. Eso no lo va a poder hacer. Me voy a poner a cocinar y no tiene cebolla. Me voy a poner a cocinar, no tiene chile. Y la receta dice que lo necesita. Me voy a poner a cocinar, pero no tiene aguacate y va a hacer guacamole.
Me voy a poner a cocinar y va a ser chimol y no tienes tomate. Eso no funciona así, mi amado hermano. Tiene que tener todos los ingredientes claves para poder cocinar su milagro. Y en el caso de nosotros, para poder cocinar nuestro milagro, necesitamos oración. Y ese es un ingrediente clave en todo milagro. Que nunca deje de orar. Que todo el tiempo, mi amado hermano, clame a Dios. Que todo el tiempo clame a Dios. Clama a mí. Coma. Y en esa coma puede suceder un intervalo de tiempo, pero la promesa es, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La promesa está, mi amado hermano. Hay una coma de por medio, pero hay que seguir orando, hay que seguir clamando. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Nosotros necesitamos comunicarnos con Dios por medio de la oración. Necesitamos crear un hábito para poder hablar con Él, para poder platicar con Él. Y nuestra oración, mi amado hermano, debe de ir acompañado con fe. Con fe y fe como estilo de vida. No como un amuleto que nos vamos a poner al momento de orar. No, fe, mi amado hermano, es el segundo ingrediente clave e importante que usted necesita para poder cocinar su milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesita fe, necesita creerle a Dios, necesita que si hay un Dios, usted tiene que creer en Él. Y creer ciegamente, mi amado hermano, que Dios me va a bendecir. Sí, Dios me va a bendecir y empieza a diezmar. Que Dios me va a bendecir, sí, Dios me va a bendecir y empieza a vivir en santidad. Que Dios me va a bendecir, sí, Dios le va a bendecir y usted tiene que creerlo y arriesgarse y jugársela, mi amado hermano. Abraham no sabía para dónde iba. Abraham, Dios solo le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a decir. Y de ahí, como dijo aquel, y de ahí, ¿cómo así? A la tierra que yo te diré. O sea, yo estoy en mi casa, estoy cómodo, tranquilo, yo aquí estoy bien al suave, tengo mis ovejitas por allá, mi esposa por allá, allá anda mi otro muchacho que es casi mi hijo, ¿verdad? Pero y de repente viene el Señor y me dice, vete de la tierra de tu parentela a la tierra. Y mi amado hermano, es como que de repente le diga el Señor a usted, andate a la casa de tus papás. Está difícil. Eso es casi imposible, pero Abraham decidió creer, mi amado hermano, confiar en la voluntad del Señor y vivir en fe, vivir en emuná. La oración debe de ir acompañada de fe y también, tercer ingrediente importante, debe de ir acompañada de paciencia, mi amado hermano. Tiene que ir acompañada de paciencia. Usted tiene que tener paciencia, creer en Dios, no desesperarse, mi amado hermano. Sara se desesperó. Sara dijo, yo ya estoy vieja, Abraham, yo ya no voy a tener hijos, allá está aquella, mira Agarita, agarrala por favor y tengamos un hijo. Ella va a ser como que yo para. Y agarran a Agar, mi amado hermano, y se adelantaron a la promesa de Dios. La impaciencia juega un rol, mi amado hermano, el cual no es conveniente para el cristiano porque Dios no nos va a poder bendecir. Te la voy a poner en esta manera así tan informal, tan impersonal y tan materialista. Es como que de repente vos querrás un carro y te apresures y digas, yo voy a comprar ese que está ahí. Lo vas a comprar hasta caro, viejo. Espera la promesa del Señor. Espera que Dios te bendiga. Dios te va a decir cómo vas a hacer. Dios te va a decir qué vas a hacer. Pero no seas impaciente. No es que ya me quiero ir y ya. ¿Y te vas a ir para qué? Te llevas a toda tu familia, la arriesgas. ¿A qué? Dios te dijo que te fueras para allá. Sí, Dios me dijo, no, tené cuidado. No vaya a ser que la impaciencia te juegue un rol, te juegue un papel traicionero. El cristiano debe de estar armado de paciencia. Y también, cuarto ingrediente importantísimo, la santidad, mi amado hermano. El cristiano debe de apartarse para Dios. El cristiano, mi amado hermano, tiene que apartarse para Dios por fe, porque sabe que le va a cumplir, porque sabe que Cristo viene pronto. Vivir en santidad, mi amado hermano, es simple y sencillamente vivir apartado del pecado, consagrado para Dios. Muchas veces va a ser necesario que te apartes de esas amistades que tenés. Va a ser necesario que dejes de pelear con tu mujer. Va a ser necesario que dejes de pelear con tus hijos y que empeces a vivir en santidad. Va a ser necesario que dejes a la fulana. Va a ser necesario que dejes el vicio. Pero va a ser necesario que vivas en santidad porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu vida si vos vivís en santidad. La santidad es el cuarto elemento que debe de tener la receta y las cuales no pueden faltar, mi amado hermano.
las cuales no pueden faltar. 15 años estaba cumpliendo, yo bien me recuerdo, el pastor Eric, que les mando un fuerte saludo si me está escuchando, es un gran amigo de la familia. El pastor Eric, celebramos los 15 años con una lasaña en salsa blanca, mi amado hermano, y después de esa lasaña en salsa blanca, es el chef. Y después de esa salsa blanca, de la lasaña en salsa blanca, comimos un tres leches, el cual a mí siempre me ha gustado el tres leches, y le presté cuidado cómo lo hacía, y él sí me compartió la receta. Él me dijo, este tres leches se hace así, 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 así. Y me enseñó, porque luego yo lo intenté hacer, pero había un elemento, mi amado hermano, que nunca jamás me permitía darle el mismo sabor que él. Conociendo el elemento, nunca tuve la voluntad para comprarlo, y era el clavo de olor. Así se llamaba el elemento. Nunca lo compré. Y nunca el tres leches me quedó igual que como a él le quedaba. Él me dijo cuál era el ingrediente. Él me dijo cuál era el secreto, pero fui yo quien nunca tuvo la voluntad de conseguirlo. Nosotros, mi amado hermano, no podemos quitar elementos de la receta. Podemos sazonarlos con más elementos, amén, que sean más productivos y que le den más sabor a nuestra comida, como la alabanza, como la adoración. Y usted puede agregar a esos elementos alabanza. Quiere vivir en santidad, sí, pero alabando. Quiere vivir en santidad, sí, pero adorando también. Y eso le va a dar más sazón a esa comida. Eso le va a dar más sazón a esa receta. Eso le va a ayudar a cocinar mucho más rico, mi amado hermano, para que los demás puedan ver su vida. Pero de que va a quitar elementos, eso no se puede hacer. No puede quitar los elementos. Y ojo, importante, los ingredientes, mi amado hermano, no se compran en cualquier lugar. Los ingredientes se compran en el lugar en donde son los mejores ingredientes. Tiene que aprender a congregarse, mi amado hermano, porque donde usted va a aprender a orar, donde usted va a aprender a tener un estilo de vida consagrado a Cristo, donde usted va a aprender a tener paciencia, donde usted, aunque no lo crea, mi amado hermano, va a aprender a vivir en santidad, es en la iglesia. Tiene que venir a congregarse, tiene que apartar tiempo para Dios, tiene que congregarse con Él, tiene que tomar tiempo con sus hermanos, aprender de mentores, escuchar mensajes, leer su palabra. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a comprar los ingredientes en el mejor lugar. Es que vamos al mercado, ahí son más baratos. No, mi amado hermano, váyase a donde venden productos de calidad. Es que allá son más caros. Eso no le importa a usted. Entre más caro es mejor, más grande, más rico, más jugoso. Vaya y compre los ingredientes de mayor calidad. Vaya y consiga los ingredientes de mayor calidad. ¿Dónde los va a conseguir? En la iglesia, mi amado hermano. Júntese con gente que lo haga crecer. Busque personas que le ayuden a ser mejor. Busque personas que le ayuden a clamar por su milagro. Que piensen como usted piensa. Que tengan la misma fe. Que vivan la misma santidad, mi amado hermano. Que tengan la misma paciencia. Y que en momentos de desliz, que en momentos de desesperación, usted pueda acudir a esas personas y decirle: hermano, necesito su consejo, necesito su instrucción, necesito su guía. Eso es en la iglesia, mi amado hermano, porque la iglesia es tan imperfecta que es perfecta para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo está en ella, porque Cristo es el esposo y Cristo la santifica, Cristo la justifica, Cristo la vivifica y Cristo, mi amado hermano, hace que la iglesia sea perfecta. Un saludo hasta su casa, mi amado hermano. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que usted pueda seguir escuchando cada uno de los mensajes, poner en práctica cada una de las cosas que nosotros hemos experimentado. Mi amado hermano, lo invito a seguir conectado con Cristo, que el viernes no sea el único día de adoración en su vida, sino que siga clamando por su milagro y que siga adorando a Dios. Que el Señor me lo bendiga en este hermoso viernes y pase un feliz fin de semana.